Cultura, diversidad y patrimonio. La cultura es un sistema complejo de conocimientos y de costumbres que caracteriza una población. El lenguaje, los hábitos y los valores son algunos de los aspectos que forman parte de la cultura. Según la UNESCO, la cultura es el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social, y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. La cultura se caracteriza por ser aprendida, compartida y dinámica, es decir, que se adapta al contexto con el objetivo de garantizar la supervivencia del grupo social. La cultura no es algo instintivo o natural del ser humano, sino que es producto del aprendizaje que incorpora durante toda la vida. La forma de vida en comunidad hace posible la continuidad de la cultura. Existe una amplia variedad cultural como tantas sociedades o países hay en el mundo. Es decir, las diferentes culturas pueden convivir. Categorías culturales. ¿Qué es el etnocentrismo? Es mirar todo desde mi propia óptica y mi punto de vista cultural. El etnocentrismo trata de inferiorizar la cultura con la cual entra en relación. Tenemos el racial, el cual supone creer que la etnia a la cual uno pertenece es superior a las demás por razones biológicas. El religioso, el cual es muy común debido a que las religiones son excluyentes debido a los postulados que defienden. El lingüístico, actitud que cree que la lengua que uno habla es más válida, útil o simplemente mejor a las demás. ¿Qué es relativismo? Esta corriente de pensamiento afirma que ninguna cultura debe ser juzgada a partir de los patrones de otra. Para entenderlo podemos poner como ejemplo la poligamia, lo cual en varias sociedades como la musulmana es legal tener 2 o más esposas. O la religión, que en varias partes del mundo tenemos diferentes divinidades, por lo tanto diferentes religiones. ¿Qué es la universalidad? En el proceso de conocimiento y comprensión del comportamiento humano, la antropología distingue lo universal, lo general y lo particular. Los rasgos universales son aquellos que más o menos distinguen al Homo sapiens de otras especies. Sin embargo, lo universal puede ser biológico, debido a que nuestro cerebro es complejo y nos permite usar símbolos, lenguajes y herramientas. Psicológico, involucran formas comunes en la cual los humanos piensan, sienten y procesan información. Sociocultural, toda la sociedad humana se organiza a través de grupos de algún tipo, ya sea consanguíneo, fraternal, etc. ¿Qué son las generalidades? Se trata de regularidades que ocurren en diferentes épocas y lugares, pero no en todas las culturas. Una generalidad cultural se puede encontrar presente en una sociedad, mas no en todas. Las formas de aparición de una generalidad pueden ser compartir las mismas creencias y costumbres, la imposición debido a una dominación por soberanía, o la invención independiente del mismo rasgo o patrón cultural. Hablemos de particularidad cultural. Esta es la capacidad que tiene cada persona de realizar actividades de manera única, ya sean deportes, artes o escuchar la música que nos gusta. Esto a pesar de pertenecer a un grupo cultural determinado. Patrones culturales. Son un conjunto de normas que rigen el comportamiento de un grupo organizado de personas en función de tradiciones, creencias, costumbres, ubicación geográfica y experiencias. Estos tienen un único objetivo de establecer modelos de conducta. Los patrones culturales pueden cambiar con la tecnología o la integración de personas con culturas diferentes. Valores culturales. Los valores culturales son principios que orientan nuestro comportamiento en base a nuestra cultura. Esto con el objetivo de guiar nuestro desarrollo como parte de ella. Algunos valores culturales son la solidaridad, que nos ayuda a mantener relaciones humanas y contribuir a la sociedad. La tolerancia, que consiste en el respeto, aceptación y aprecio por los demás. Bondad, que motiva y genera un ambiente social satisfactorio. Y justicia, que es un factor muy importante que contribuye a la convivencia dentro de grupos culturales. Ahora veremos lo que es la diversidad cultural.
La diversidad cultural es la variedad de culturas que existen en la humanidad, las cuales se distinguen entre sí a través de un conjunto de expresiones que les son propias. El concepto de diversidad cultural actúa también como un principio de apertura y tolerancia entre etnias, lenguas, religiones, valores, cosmovisiones, etc. Es decir, un principio de apertura de contacto entre culturas que sin ninguna de ellas presuponga superioridad sobre otras. Al tener múltiples expresiones y manifestaciones, el Perú es uno de los países con mayor diversidad cultural en el mundo. Entre sus más grandes tesoros están la danza, la música, la gastronomía, el arte popular, las fiestas tradicionales, los textiles, las medicinas naturales, las lenguas, entre otros. Bueno, por mi parte yo les hablaré de la pluriculturalidad, multiculturalidad e interculturalidad. Conoceremos su significado de cada uno, sus diferencias y sus implicancias. Bueno, comencemos. La pluriculturalidad hace referencia a la coexistencia en un mismo espacio geográfico de diferentes culturas. Es común en países con acentuada presencia indígena. Una situación de convivencia armónica y tolerancia son símbolos de un país pluriculturalidad, lo cual próximamente llevará a la multiculturalidad, en donde se produciría el intercambio y mutuo enriquecimiento de ambas culturas. La multiculturalidad es la existencia de varias culturas que conviven en un mismo espacio físico, geográfico o social. Esta se rige bajo varias características, como promover el respeto y la tolerancia, desterrar prejuicios y estereotipos, generar una convivencia armoniosa, crear intercambios entre los diferentes grupos. Además de esto, la multiculturalidad también tiene como principio la diversidad cultural, la cual promueve entre ellas. La interculturalidad se refiere a las relaciones de intercambio y comunicación igualitarias entre los grupos culturales y diferentes. La interculturalidad apunta a construir una sociedad más democrática. Además de esto, esta no reconoce ninguna cultura como superior a otra. Las diferencias. La pluriculturalidad es la coexistencia de culturas diferentes en un mismo espacio geográfico sin que por ello se tenga que haber mayores relaciones de intercambio entre ellas, mientras que la multiculturalidad sí hay una relación y sí comparten vínculos y espacios sociales e institucionales. La multiculturalidad e interculturalidad son dos conceptos ligados entre sí. La multiculturalidad predica la diversidad cultural, incluyendo la interculturalidad. La interculturalidad se refiere específicamente a la interacción e intercambios entre estos y diferentes grupos y comunidades. Como retos a afrontar, tendríamos que todas las personas tienen que respetar cada punto de vista de estas tres tensiones. Patrimonio cultural del Perú. Vamos a empezar definiendo qué es patrimonio cultural. Patrimonio cultural de una nación es el conjunto de bienes, costumbres y tradiciones que pertenecen y caracterizan a una sociedad y cuyo valor es relevante para la identidad de quienes forman parte de ella. El patrimonio de una nación es lo que la hace diferente de otras. El patrimonio cultural se divide en tangible y dentro de eso están los bienes muebles e inmuebles, e intangible y dentro de esto se refiere al lenguaje, costumbres, religiones, leyendas, mitos y música. Patrimonio cultural tangible mueble se refiere a pinturas, esculturas, libros, maquinaria, equipos de laboratorio, objeto doméstico y de trabajo, objetos para rituales, material audiovisual. Como ejemplo tenemos lo que son los huacos, donde son piezas de tierra cocida creadas entre las culturas que se ubicaron los orígenes y los incas. Como segundo ejemplo tenemos al tumi de oro, que era un cuchillo ceremonial utilizado por las civilizaciones costeras de los Andes precolombinos. Y por último tenemos los tejidos paracas que se encontraron en la necrópolis del Perú en el año 1920. Patrimonio cultural tangible inmueble se refiere a monumentos o sitios históricos, monumentos públicos, monumentos artísticos, conjuntos arquitectónicos, centros industriales y obras de ingeniería. Tenemos como ejemplo las líneas de Nazca, la ciudadela de Caral, el centro arqueológico de Morán y por último Machu Picchu. Ahora hablaremos del patrimonio cultural intangible, y esto se refiere a los saberes, celebraciones y formas de expresión que existen en el Perú. Por ejemplo, tenemos la Fiesta del Sol o el Inti Raymi, que es una de las celebraciones más importantes llevadas a cabo en Cusco en junio. Luego tenemos la Fiesta de la Candelaria, que se celebra por 18 días en la ciudad de Puno, donde muchos devotos rinden homenaje a la Virgen.
Y luego tenemos el Señor de Coyurriti, donde hacen una peregrinación que hacen los devotos al Nevado de Ausangate. Se realiza en mayo y junio. Patrimonio cultural de Arequipa. Como se dice en las tierras sureñas, no se nace en vano al pie de un volcán. La Ciudad Blanca es la segunda ciudad más poblada del país y una de las metrópolis nacionales que alberga los más impresionantes paisajes del territorio peruano. El 2 de diciembre del año 2000, el centro histórico de la ciudad de Arequipa fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, gracias a su belleza y el gran ejemplar que se muestra. La UNESCO destacó también la combinación de lo autóctono y lo europeo. Entre los patrimonios culturales tenemos la Plaza de Armas de Arequipa, que es en el cual se muestra la Catedral de Arequipa, y también podemos encontrar la iglesia de Nuestra Señora de la Merced, y que también cabe resaltar que de noche se ve espectacular. En el monasterio de Santa Catalina podemos encontrar lo que son estructuras hechas en la época colonial en base a sillar blanco, y que es uno de los atractivos turísticos más hermosos. Dentro de la gastronomía arequipeña tenemos lo que es el rocoto relleno, que es un plato típico y que tiene una gran historia por detrás de que como un arequipeño salvó a su hija. Tenemos también el adobo arequipeño, que es uno de los platos bandera de esta región y que también nos cuenta cómo una chichera enamoró a los españoles con sus platos. También hablamos sobre la chicha de Huiñapu, que es propia de la región.